Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Enlace con CorTV. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Fiorella Azaña Pedroso. Ella es ganadora del primer puesto de la categoría Prensa Escrita del concurso Periodismo que llega sin violencia en su octava edición, que fue premiada hace algunos meses este año. Bienvenida, Fiorella. Muchas gracias, Grizzly, por este espacio donde podemos hablar un poquito más de periodismo. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a conversar, como bien lo dices, acerca de tu trabajo, el reportaje que tiene que ver con el tema de todos los abusos que se cometieron en las niñas en el Amazonas. Ya tú nos darás un poco más de detalles y es súper interesante porque este premio se da por un adecuado tratamiento informativo, sobre todo en un tema tan delicado como es este. Así Claro. que, como primera pregunta, me gustaría consultarte cuáles son los principales desafíos para ejercer un periodismo libre de violencia, especialmente en contextos donde la espectacularización y el morbo dominan ciertos contenidos. Mira, uno de los principales desafíos en la actualidad es justamente resistirse a realizar informes periodísticos, crónicas o notas con el objetivo o solamente que buscan visualizaciones o mayor alcance, ¿no? Muchas notas justamente se van por el lado de la morbosidad solamente por tener más clics y más visualizaciones. Por ejemplo, en el tema muy delicado que son los abusos de Condorcanqui, yo fácilmente, o por ir el lado más fácil, podría haberme enfocado en el lado morboso. Sin embargo, aquí yo creo que es el verdadero reto, que es enfocarnos en una nota a profundidad, de contrastar la información, buscar cifras oficiales, que es muy importante, y sobre todo poner el enfoque en lo que es la justicia y también la protección de las víctimas. Aquí hay algo muy importante y que se debe saber, es que tanto bueno, la escritura, las palabras y también que son las imágenes, eh, también pueden revictimizar. Entonces, esto nosotros como periodistas, nosotros no podemos permitir esto. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma como contamos la historia. ¿Qué criterios éticos y profesionales priorizaste al momento de desarrollar tu propuesta periodística y cómo lograste equilibrar el rigor informativo con un enfoque respetuoso hacia las personas involucradas? Para dar un poquito más de contexto, solo me gustaría comentar el titular, ¿no? Amazonas, 532 niñas abusadas y solo 112 docentes destituidos. Sí, bueno, en sí para mí algo muy importante, porque a mí me gusta, sigo dando en sí, yo sigo dando seguimiento al caso de Condorcanqui, y para mí una regla muy importante que lo aplico en mi carrera es siempre el consentimiento de las víctimas para poder contar las historias y también proteger la identidad. Para mí eso es muy clave. Por ejemplo, el tema de Condorcanqui, yo tuve que tener el consentimiento de algunas de las víctimas para poder contar su historia, ¿no? Y cuidando obviamente su identidad, no poner sus nombres completos, sino podemos poner iniciales o en todo caso cambiar el nombre, ¿no? Y al momento de contar su historia, no en profundizar tanto en los detalles, porque eso también es victimizar. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es en el verdadero problema, que es el delito, ¿no? Y cómo solucionarlo, ¿no? O qué se va a hacer, en vez de enfocarnos más en cómo pasó, en más detalles y todo eso. Eso nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y también no solamente enfocarnos en lo que es en la capital, ¿no? Ver más allá de la capital también. Y como lo profesional, como siempre, y lo vuelvo a repetir, es contrastar información, buscar en las fuentes oficiales. La cifra es muy importante para mí para poder complementar a tu informe, porque si yo hablaba solamente de las víctimas y no tenía este número de 500 y tantos, que es una cifra alarmante, creo que no podría haber tenido tanto impacto para poder, justamente, y los medios podrían haber hablado de eso. Desde tu experiencia en este trabajo, ¿qué estrategias crees que pueden implementar los medios de comunicación para fomentar una cultura de paz y evitar la normalización de la violencia en sus narrativas? Yo creo que es importante capacitar al equipo, al profesional en temas de género, en temas de también de, por ejemplo, derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he visto muchos titulares de diferentes medios, por ejemplo, en tema de casos de feminicidios, ¿no? Que siempre le titulan que lo mató por amor.
¿no? Un titular así, morboso, yo lo veo. ¿Por qué? O lo mató por serle infiel a su mejor amigo. Porque si vemos, el titular está excusando el delito, ¿no? Está excusando el por qué lo mató y no se está enfocando en lo que es el problema, el que cometió un delito, no importa el por qué. Entonces, y esto lo sigo viendo en la actualidad, titulares así morbosos, con el objetivo de tener más visualizaciones, ¿no? Con el objetivo de tener más alcance y se olvidan el verdadero trabajo, que es informar de que hubo un delito ahí, ¿no? De que se tiene que investigar. Entonces, para mí eso es muy importante, de saber cómo, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, para mí eso es muy importante en temas de género, porque he visto también muchas cosas cuando hablan de temas de violencia sexual, no feminicidios, abordan mucho en los detalles de cómo fue, cómo, y a veces también hasta revelan la identidad de las víctimas, de las feminicidas. Y para mí eso es muy peligroso también, pues porque la idea es tampoco no recabar más en el dolor, porque esa víctima tiene una familia, ¿no? Esa víctima tiene hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros como periodistas, saber cómo contar las historias, porque cada historia hay una persona detrás y nosotros, nuestra labor ahí es tener mucho cuidado en la forma como redactar, cómo informar también al público. El objetivo como periodista no es tener mayor alcance, más vista, eso no lo hace el periodista. Nuestro objetivo como periodista es informar con la verdad, con los hechos, verificar, contar lo que nadie te cuenta, ¿no? Y no concentrarnos solamente en Lima, ver también las comunidades nativas, ver en las provincias más alejadas del Perú. Por ejemplo, en Condorcanqui. Este hecho de abusos sexuales se cometían desde 2010. Imagínate, no es un caso de ahora. Desde 2010 hasta el 2024 hay más de 500 casos de abusos sexuales y nadie, o sea, y el Estado no hizo nada, porque porque si hubiera hecho algo, los casos no hubieran aumentado. Entonces, recién cuando se publicó, ¿no? El hecho fue un boom, se podría decir, ¿no? Fue popular. Recién el ministro de la mujer, la ministra de la mujer, el ministro de Educación fueron a Condorcanqui, pues sí, bueno, gracias a investigación se puso la primera cámara GESEL en Condorcanqui, se hizo una fiscalía especializada justamente para protección de la niña, de la familia, pero es ahora cuando se hizo público, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá una labor de dar la voz a quienes más lo necesitan. Suena cliché, pero es así, porque ellos necesitan contar la historia y nosotros somos aquí. Esa es nuestra labor, pues, ¿no? Comunicar lo que está pasando, lo que nadie te cuenta. Esa es nuestra misión, creo, como periodistas. Y lo importante también es dar seguimiento al caso. No solamente informo una vez y ya me olvido. Es siempre dar seguimiento. Por ejemplo, el tema de Condorcanqui, sí, todos los meses sí veo cómo va el avance. Lamentablemente, a pesar de que se dice que el gobierno ha implementado más estrategias, medidas más efectivas, y los casos de abuso siguen aumentando. En el 2025 nada más hay más de 90 casos de abuso sexual. Perdón, hay más de 20 casos. Entonces, eso nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué siguen aumentando los casos? ¿Y qué está pasando con los docentes que tienen este tipo de denuncias, ¿no? ¿Por qué siguen enseñando? Porque hay algunos que siguen enseñando. ¿Qué mensaje le darías a los y las periodistas jóvenes que están iniciando su carrera y quieren apostar por un periodismo responsable, humano y comprometido con el derecho a la información sin causar daño? Mira, lo primero es, y lo principal creo, no tener miedo de incomodar a las autoridades, ¿no? No incomodar a las autoridades, al gobierno. Nosotros tenemos que ser bien directos, ¿no? Si nosotros vemos un problema, tenemos que consultar por qué está pasando, qué es lo que están haciendo, ¿no? No tenemos que tener miedo a eso. Y otro, y como vuelvo a repetir, es mirar también en las comunidades nativas, ¿no? Mirar solamente más allá de la capital, que imagínate si en Lima hay problemas muy fuertes como abuso sexual, feminicidio, entre otros, imagínate en los lugares más alejados de la capital, cómo deben estar. Porque si aquí, imagínate, las leyes no se respetan, imagínate allá. Entonces, nunca dejar al olvido. Si el Estado se olvida de ellos, nosotros no, porque nosotros estamos aquí para dar a notar qué es lo que está sucediendo. Entonces, para mí, eso es muy importante, de informar siempre con la verdad. Creo que mientras contamos una historia con la verdad, y verificando siempre, contrastando todo, eso va a ser, creo que va a ser el mejor trabajo que podemos hacer. Y contar, obviamente, si vamos a hablar un tema de abusos
¿no? Un tema de feminicidio, tener mucho, mucho cuidado de cómo redactar, tener cuidado de no usar términos que revictimicen más a las víctimas. Entonces también investigar un poco más, ¿no? De no abundar mucho en el detalle, de saber que enfocar el problema es en la protección y en la justicia de la víctima y en el delito, ¿no? En el delito y también el hecho de encontrar justicia para ellas. Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.